Muy buenas, ¿cómo están? Qué bueno que podamos volvernos a ver en este nuevo episodio de Pyme Talks. Hoy me acompaña Diego de Ritza, una empresa impresionante de cómo ha aprovechado el crecimiento a nivel del país, cómo se ha aprovechado de zonas francas. Realmente las oportunidades están para el que las busca. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rafa. Gracias por invitarme. Buenos días a todos. No sé, decime, ¿qué preguntas tienes, por favor? Buenísimo. Mira, cuando hablamos de empresas, Diego, siempre nos interesa mucho y a nuestra audiencia nos pide que podamos conocerlas, que podamos entender de dónde vienen, porque hoy por hoy en redes sociales y en todo lo que vemos se vende mucho la idea del éxito, ¿no? O sea, uno ve Ritza y uno dice, wow, de pronto te ve a vos en una reunión y dice, wow, pero eso no fue de la noche a la mañana. O sea, eso no fue algo que surgió en un mes, sino que hubo un proceso, hubo un camino, hubo un cómo se formó la empresa. Entonces, cuéntanos un poco de tu formación profesional, cómo empezaste. Vamos a hablar un poquito en esta primera parte de ese crecimiento que tuvo Ritza y cómo encontraste esa oportunidad. Gracias, Rafa. Sí, efectivamente, a veces las personas lo que ven es el resultado, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, no se dan cuenta del proceso. Para contestarte tu pregunta, yo soy ingeniero en mantenimiento industrial de profesión, soy graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Cuando salí de la universidad, mis primeros trabajos fueron siempre en refrigeración industrial, siempre me apasionó mucho esa parte. Trabajé en 2, 3 empresas de refrigeración industrial y me formé en la parte de servicio técnico. Fui ingeniero de servicio durante varios años. Me gustaba mucho, me apasionaba, me encantaba ser ingeniero de servicio. Después tocó el momento de cerrar el ciclo con la última empresa con la que trabajé y decidí emprender en la parte de refrigeración. De hecho... Esa parte de decidiste emprender fue porque dijiste, ya no quiero tener más un jefe, quiero salirme un poco del esquema. Fue porque encontraste ya ahí mismo una oportunidad. ¿Qué te hizo? Porque no es fácil, o sea, siempre como profesional, me imagino que tenías ahí la oportunidad de ir a un empleo, y aunque sea administrativo, el camino fácil, dice uno, ¿no? Como la opción. Pero ¿por qué irte por el camino que... La oveja negra, ¿no? O sea... Sí, sí tuve un par de oportunidades cuando salí de la última empresa. Sin embargo, las valoré y creo que me gustaba más la parte de servicio. Ninguna de las dos me lo ofrecía al 100%. Entonces... Estar en campo. Eso es lo que me gustaba, estar en acción. Estar en acción. Sí. No estar detrás de un escritorio. Correcto. No me caracterizo por ser un ingeniero de escritorio, realmente. Soy más un ingeniero que le gusta estar en el campo, tanto dirigiendo proyectos como en la parte de servicio. Y tomé la decisión de emprender. Y aquí hay algo muy interesante, Rafa. A veces uno decide emprender porque te consideras que puedes aportar y que sos bueno en cierta área técnica, ¿verdad? Y cuando empezás a emprender te das cuenta de que se necesita mucho más que una formación técnica o una capacidad específica para realizar algo cuando tienes un negocio, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que hay que valorar, muchas cosas que hay que pensar. Está la nómina, están las cargas sociales, están las certificaciones que se necesitan, está en tener un espacio, está en darle a colaboradores que trabajan con vos un espacio adecuado para que trabajen, asegurarte de que las personas hagan el trabajo como les toca, ¿verdad? Y todo eso vino después cuando ya yo había emprendido, ¿verdad? Entonces es algo con lo que hay que lidiar diariamente y todavía, al día de hoy, después de casi 11 años de Wow, tener 11 años. Aproximadamente, sí, los cumplimos en octubre. 11 años siempre dedicados al mismo core del negocio, ¿o evolucionó cuando ya empezaron? Muy buena pregunta, Rafa. De hecho, la parte de refrigeración, como te dije, fueron los primeros inicios de la empresa. Sin embargo, ahora Ritza se llama Ritza Dock Equipment. Okay. Lo que nos encargamos es de ofrecer soluciones en la parte de andenes de carga. Andenes de carga. Sí, contanos correcto. un poquito de eso para entender el funcionamiento de la empresa. ¿Cómo es un día de trabajo en Ritza? Es buen dinámico, Okay. Es bastante dinámico. Nosotros, damos servicio, vendemos los equipos, ofrecemos planes de mantenimiento preventivo a equipos para andén de carga. ¿Qué es un equipo para andén de carga?
es el equipo que se encarga de nivelar el camión, sea el cual sea un camión pequeño, un contenedor, un furgón, con el almacén donde se va a recibir ese camión o de donde se va a despachar ese camión. O sea, cuando llega el contenedor, entre el contenedor y la edificación, tiene que haber un equipo. Debe haber un equipo, que nivele. No es simplemente llegar y dejar el contenedor ahí y que quede una gradita. Es que depende de los tamaños, Rafa. Okay. Depende del tamaño del equipo, ¿verdad? Si siempre vas a recibir el mismo tipo de camión, pues no necesitas un nivelador de andén, ¿verdad? Que es uno de los equipos que ofrecemos. Pero si vas a recibir diferentes tamaños de camión, ocupas un equipo que logre nivelar el tamaño de tu edificio con el tamaño del camión o contenedor o tráiler que estés recibiendo, ¿verdad? Ese es uno de los equipos que nosotros ofrecemos como una solución. También vendemos sellos de andén, que son los sellos de espuma. Bueno, hay diferentes tipos, pero digamos que para que la audiencia entienda, son los sellos de espuma que usualmente uno ve en los andenes, ya sea refrigerado o seco. Funcionan tanto para que no entre el calor al recinto como para que no entren bichos, que es una de las exigencias más críticas de la industria médico-farmacéutica. Claro. En la industria de los andenes refrigerados es para que no entre el aire caliente, claro, ¿verdad? Para que se mantenga el frío en todo. Exactamente, se mantenga el frío en el andén y no se pierda esa cadena de frío. También vendemos la puerta seccional, que usualmente tiene que ser una puerta idealmente aislada, ¿verdad? Entonces vendemos ese equipo, vendemos restrictores vehiculares, que son un sistema más que todo de seguridad. Si el camión ya está en el andén, el restrictor vehicular lo que hace es impedir que el camionero se vaya donde tal vez hay un movimiento de montacargas internamente entre el camión y el almacén. Claro. Y uno de los equipos que más me gusta son las puertas rápidas. Es uno de los equipos que más me gusta vender. Se ven muy elegantes. No necesariamente van en los andenes de carga, pero son una solución que ofrecemos para cualquier área de la industria. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionan estas puertas? Contanos un poquito. Me imagino que si te gustan tanto es porque tienen muchas funcionalidades. Sí, ellas traen un panel de control muy interesante, que tiene muchísimas funciones. Dependiendo de lo que necesites, programas las que necesites. Usualmente una puerta sencilla, nada más te metes a 4 o 5 parámetros y ya la puerta está lista. Pero dependiendo si le quieres poner una luz, si quieres que el montacarga... puedes ponerle un sensor que filtra. Entonces, por ejemplo, si tienes la puerta acá, el montacarga puede pasar enfrente y aunque pase frente al sensor, la puerta no abre, porque es un sensor inteligente. Entonces, el montacarga tiene que venir, pararse frente a la puerta y ahí es donde el sensor sabe que va para adentro. Entonces, ahí la puerta abre. Luego hay sensores que te filtran a las personas. Entonces, por más que te pares al frente y le hagas a la puerta que vas a entrar, la puerta no te abre, ¿verdad? Entonces, eso me gusta. Me gusta mucho la parte de automatización, la parte de domótica, el control eléctrico me fascina. También lo manejan en Ritza. Sí, claro. Automatización. Sí, correcto. De hecho, hace poco hicimos un andén completamente automatizado en una empresa en Zona Franca, Coyol. Tenían la situación de que a veces no subían la puerta y subían la rampa. Entonces la rampa golpeaba la puerta y dañaba el paño, ¿verdad? O a veces el contenedor se va y hay o sea, están cargando y descargando el contenedor y el señor del camión se retira y el contenedor cae. Entonces creamos un sistema que es una secuencia automatizada que no te permite accionar un equipo si no está el otro primero activo. No te permite, por ejemplo, abrir el portón si el camión no está anclado. Entonces el restrictor vehicular le manda una señal al panel de control para que le diga, ya tenemos el camión con el restrictor vehicular, entonces él te permite abrir el portón. Y no te permite utilizar la rampa si la puerta seccional no está completamente abierta. Aparte que las cortinas de aire, que es un elemento también súper importante para que no entre el calor al recinto y tampoco entren bichos, hay diferentes tipos. Sí. Entonces tratamos de enfocarnos en la que es especial para que no entren bichos. Ella también, cuando el portón va subiendo, entonces la cortina de aire actúa inmediatamente, automáticamente, sin que haya una manipulación de parte del usuario. Me encanta eso, esa automatización me gusta mucho y es muy útil para las empresas donde sufren de este tipo de problemas con los usuarios, ¿verdad? Que a veces pues, el factor humano siempre juega un problema
y tratamos de enfocarnos en esas soluciones, en esas soluciones completas. Buenísimo, qué interesante. Ahora has hablado de zona franca, ahora hablábamos fuera de cámaras de zona franca y conversamos esto. Qué interesante, y para Pyme Talks es súper valioso, Diego, porque siempre se habla del crecimiento del país y cómo este crecimiento económico del país se traduce para pymes, cómo se ancla y cómo se puede amarrar zonas francas, inversión extranjera directa con pymes. Y creo que eso es un ejemplo de eso, ¿verdad? Estás ahí en el centro. ¿Por qué? Porque con el crecimiento que ha habido en la industria médica, cuando vienen empresas, cuando quieren desarrollarse y generan estas plantas de producción gigantes en el país y se genera empleo, muy bien, pero ese empleo no son pymes. Entonces, a veces en el sector pyme, los empresarios quedamos, ¿cómo se pueden encadenar? Y creo que tu experiencia ha sido eso, ¿verdad? Ha sido aprovechar una oportunidad de empresas transnacionales que han venido al país buscando soluciones y que el mercado costarricense se las tiene que dar. Correcto. Creo que Costa Rica era un antes y después de la inversión extranjera, ¿verdad? Claro. Creo que ya la mayoría de las empresas costarricenses estaban acostumbradas al tipo de servicio que se ofrecía acá, ¿verdad? Y ya había muchísima empresa contratista que podía ofrecer ese servicio. Cuando empieza a venir la inversión extranjera, empiezan a abrirse otro tipo de necesidades, de oportunidades, y ahí es donde hay que estar atento, ¿verdad? ¿A qué necesita este tipo de... Estas empresas, ¿qué necesitan verdaderamente, verdad? Este tipo de negocio, ¿cuál es el desafío? ¿No? Sí, correcto. Y todavía existen muchísimas. Todavía hay más cosas que resolver. Exacto. A veces estamos dándole una atención a un cliente y uno escucha donde a veces existen muchas oportunidades donde uno podría atender al cliente y me pican las manos, ¿verdad? A veces. Claro. Pero creo que el que mucho abarca poco aprieta, sí. Entonces me gusta como más bien no te enfocarme. Identifican, ¿verdad? Entonces adentro de las empresas dicen, pero Ritza, ¿qué hace? Resuelve esto. Exacto. No podemos andar brincando de un lado a otro, ¿verdad? Sino que tratamos como de enfocarnos en dar soluciones en lo que ya muchos de nuestros clientes conocen, ¿verdad? Y que nos gustaría también llegar, obviamente, a nuevos clientes, abarcar nuevos mercados. Actualmente le damos servicio a zonas francas más importantes del país, a muchas de las empresas de las zonas francas más importantes del país. Atacamos también toda la industria alimenticia, médico-farmacéutica, el sector logístico es un cliente súper importante para nosotros. Trabajamos de la mano con constructoras y desarrolladoras en proyectos llave en mano. Pero sí, volviendo al tema de las oportunidades en las zonas francas, me parece que todavía hay mucho espacio para nuevos participantes de poder ir y escuchar a los clientes. Eso es lo mejor que pueden hacer, escuchar cuáles son las necesidades que tienen y a partir de las necesidades poder presentar diferentes tipos de soluciones. Claro. Porque van a ser muy diferentes estas soluciones que se presentan hoy para las necesidades y las exigencias de las empresas de hoy que las de hace 15, 20 años. Increíble. Diego, no me quiero ir sin antes preguntarte, porque hemos hablado todo muy positivo. Una empresa innovadora, una empresa que se apoya de zonas francas, que zonas francas sigue siendo un tema muy sexy en el país, y este ejemplo de una pyme que entra a una zona franca a trabajar con ellas es súper valioso. Pero estoy seguro que no todo ha sido fácil, estoy seguro de que han habido retos al día a día y estoy seguro de que todo eso también, a veces Ritza quisiera explotar y crecer más al mismo ritmo del crecimiento de las zonas francas, pero quizás con estos limitantes. ¿Cuáles pueden ser esos dos factores que siempre es un trabajo constante de Ritza y que a Diego siempre lo comprometen? Sí, gracias por la pregunta, Rafa. Creo que uno de los desafíos más importantes para uno como dueño de negocio es tratar de que la empresa funcione sin necesidad de pasar todo por el dueño de la empresa, ¿verdad? Que las empresas no sean tan dueño dependiente. Sí. Ese es uno de los desafíos principales. Y creo que el otro, pero afortunadamente ya estamos acostumbrados a ese, es las exigencias del mercado, ¿verdad? Sí. Cada vez el mercado se pone más y más exigente con el tema de certificaciones, con el tema de cursos. Nosotros estamos al día con todos, ¿verdad? Y
todo nuestro personal operativo tiene pues sus cursos de trabajos en alturas, trabajos en caliente, hay que estarlos renovando constantemente. Ahora la mayoría de la industria solicita que también tengas un curso de trabajos aprobado por esta empresa en específico, ¿verdad? Entonces hay que prácticamente tener un departamento exclusivo para poder llevar al día toda esta información y esta documentación. Cada vez que vas a hacer un trabajo en la industria médica, tienes que llenar cierta cantidad de documentos, enviar las fichas de seguridad de los elementos químicos desde un WD-40 que vas a utilizar. Qué interesante. Sí. Cada vez es más exigente. Cada vez el mercado es más exigente. Correcto. Pero si cumples con todo eso, estás bien. Claro. Y también te hace diferenciador de la competencia. Exactamente. Porque si lo tienes, es muy difícil entonces llegar a tu nivel, ¿no? Pues eso es lo que buscamos, tratar de diferenciarnos en esa parte, ¿verdad? Al final también eso funciona como un filtro, ¿verdad, Rafa? Entonces, entre más exigente se ponga el mercado y nosotros podamos atender esas exigencias, la competencia se va quedando poco a poco, ¿verdad? Entonces, pues sí, básicamente eso son. ¿Qué viene para Ritza? ¿Qué oportunidades ves que puedan venir? ¿Por dónde se piensa crecer? Claro, se están construyendo bastantes zonas francas y parques industriales. Lo de Occidente es una locura. Exacto, Grecia se está convirtiendo en un foco para nosotros. Ya hemos tenido nuestras oportunidades en la zona franca Evolution. Hay 2 o 3 parques industriales más que le tenemos la mira. Eso a nivel de abarcamiento de mercado, pero también tenemos algunas ideas nuevas de algunos equipos y productos nuevos complementarios a los productos que estamos vendiendo ahora. Ahí más adelante te lo cuento. Buenísimo, Diego. Diego, yo creo que ha sido una conversación súper enriquecedora. Creo que sí. Hemos aprendido muchísimo. Me gustaría que ya como Diego, no tanto como Ritza, pudieras darle a nuestra audiencia, a los que nos escuchan y los que nos ven, consejos desde tu parte empresarial. ¿Qué les recomendarías? Unas 3, 4 recomendaciones que hicieron una diferencia en tu recorrido en estos 12 años como empresario. Enfocarse en la estrategia, enfóquense en... Si se consume mucho en la parte operativa, eso no te da tiempo para pensar en la estrategia del negocio. Pensar es el trabajo mejor pagado, así que el emprendedor tiene que verse siempre como un estratega de su negocio. Asegurarse de que sus colaboradores tengan unas condiciones ideales de trabajo. Realmente trabajamos con personas. Si queremos que las personas hagan el trabajo como buscamos que lo hagan, tenemos que asegurarnos de darles pues, las condiciones adecuadas, indudablemente. Y creo que el tema de asegurarse de tener uno o varios productos que verdaderamente solucionen las necesidades de los clientes, ¿verdad? A veces tratamos de ofrecer soluciones desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros creemos que podemos aportar, sin haber tal vez escuchado las necesidades verdaderas de nuestros clientes. Acostumbrémonos a preguntar más y a hablar menos. Creo que esas son como las 3 recomendaciones principales que puedo dar acá. Buenísimo, Diego, totalmente. Mira de que aquí en Pimentox, bueno, hemos tenido de diferentes industrias y eso que mencionas es como un ADN, ¿verdad? Que tiene el empresario, o sea, pero eso uno no lo encuentra cuando la gente está empezando. Definitivamente que hay que tener un recorrido en el proceso para uno tener esa humildad, digo yo, de decir, pensar en tus colaboradores, pensar en que hay que preguntar, pensar en estrategia, en no lanzarse de buenas a primeras, sino tener un plan, saber qué es lo que voy a hacer, saber cómo lo voy a construir. Creo que eso es clave. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros en Pimentox. Y ya saben, si preguntan dónde lo escucharon, fue en Pimentox.